Últimamente hemos estado viendo cómo es que China y Rusia se han estado introduciendo en México, con el presidente Xi Jinping apareciendo en la reunión de la CELAC y Rusia mandando felicitaciones por medio de sus cosmonautas de la Roscosmos para México y para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es increíble. Y es que no todo es de a gratis. Todo esto tiene que ver con la introducción de empresas rusas a nuestro país. Por ejemplo, la aerolínea rusa Aeroflot, que es la aerolínea más grande de Rusia, recibe ya la autorización para operar vuelos en México. Aeroflot, la mayor compañía aérea de Rusia, obtuvo los permisos para operar desde Moscú hacia Cancún, México, según un documento publicado en la página web de la Agencia para el Transporte Aéreo del país europeo. La aerolínea Aeroflot está autorizada para realizar el transporte aéreo regular de pasajeros, carga, equipaje y envíos postales por la ruta Moscú-Cancún con 7 vuelos semanales, está señalando el texto. Rusia reanudó el 25 de mayo la conexión aérea con México, que estaba suspendida desde el 27 de marzo del 2020 por la pandemia del coronavirus. Actualmente vuelan a Cancún las compañías aéreas rusas Azur Air y Norwind. A todo esto hay que agregarle que la empresa rusa Lukoil Upstream México SDRL de CB, que opera en México, prestó ayuda humanitaria a la población del estado de Tabasco afectado por las lluvias e inundaciones. Se hizo la entrega de alimentos equivalentes a 644,000 pesos mexicanos el pasado 11 de noviembre del 2020. Y a esto pues le podemos sumar que la compañía Lukoil también tiene una gran influencia en cuanto a la extracción del crudo en México, como por ejemplo, el pasado 5 de julio del 2021 compró a Petroval el 50% de Ichalkil y Pocosh, los cuales son pues bloques importantes en cuanto a proyectos para la extracción de hidrocarburos del bloque 4 en aguas someras del Golfo de México. Y ahí tienen esta adquisición del 50% de este bloque por $435 millones, es lo que les costó. Esto nos hace preguntar qué opinará Estados Unidos sobre la influencia cada vez más creciente de Rusia y China en nuestro país. Porque bueno, a mí yo prefiero, por supuesto, ser más aliado de Estados Unidos, no porque me agrade, sino por conveniencia, por nuestra posición geográfica, porque somos el socio comercial número 1 de Estados Unidos y por muchas otras razones. O sea, tampoco puedo ocultar de que Estados Unidos ha tenido muchos abusos con Latinoamérica, con México, ha impuesto presidentes, ha mandado su propia agenda a nuestro país. Estos presidentes como Peña Nieto, Calderón, Fox, sobre todo se han arrodillado ante Estados Unidos. Pero tampoco dejo de asombrarme, de maravillarme, de que me interese mucho el tema geopolítico y de cómo es que China y Rusia quieren entrar a nuestro país, quieren entrar, traerse su agenda, su influencia aquí en México. Y también de ver cómo es que el presidente Andrés Manuel López Obrador está reforzando lazos con países de todo el mundo, incluyendo estas superpotencias. Es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se deja intimidar por Estados Unidos ni por sus peticiones, por ejemplo, de que pues no invite a dictadores, entre comillas dictadores, depende de tu opinión política, de cómo veas las cosas. Porque lo cierto es que, por ejemplo, cuando estuvo aquí Maduro, muchos especulaban de que es que México va a temer represalias por parte de Estados Unidos, y pues nada que ver. O sea, somos un país independiente y México puede hacer lazos, puede hacer amistad, puede hacer cualquier tipo de negociación con cualquier país y no debemos de temer a represalias de ningún país hegemónico, ni nadie puede abusar de nosotros, y menos si tenemos un presidente tan fuerte como Andrés Manuel López Obrador. Y miren, yo no me estoy inventando nada sobre que Estados Unidos ha querido hacer a un lado a China y Rusia, la influencia que ellos tienen en nuestro país y en toda América Latina. De hecho, hay varios columnistas, hay varios periodistas que lo reportan así. Por ejemplo, aquí Nadia Rodríguez dice: Estados Unidos busca en México un aliado contra China y Rusia.
acuerdan una agenda común frente a las amenazas de las potencias de Oriente para vulnerar las redes y nuevas tecnologías. Y es que, acuérdense, hubo este diálogo de alto nivel el 9 de septiembre, hace aproximadamente 14 días, y en esta reunión, aparte de que hablaron de que iban a invertir en el sureste de México, o sea, los estadounidenses que en promesa se quedan, lo cierto es que también acordaron algo sumamente importante que nos señalan aquí, que México y Estados Unidos incluyeron en su agenda temas que definieron como prioritarios por representar un riesgo compartido, reforzar la protección para la ciberseguridad, incluidas las cadenas de suministro globales y también hacer compatibles las regulaciones sobre tecnologías de información de nueva generación. En este diálogo económico de alto nivel, entre ambos países se integraron por primera vez estos temas de especial importancia para la administración de Joe Biden, quien desde que llegó al poder ha buscado aliados contra China y Rusia. Y es que no muchos lo saben, pero China y Estados Unidos tienen una guerra pasiva que sería como la guerra de la ciberseguridad, porque gastan miles de millones de dólares año con año tratándose de hackear a diario. O sea, las 24 horas se están tratando de vulnerar sus sistemas de alta seguridad. Sobre todo, lo que más les interesa saber es el desarrollo de nuevas aeronaves de militares, por supuesto me refiero, no pongo las imágenes, armas, nuevas armas, todo eso, quieren saber esa información súper secreta, militar, para poder estar a la vanguardia, poder adelantarles en caso de que exista una guerra. Ya no estamos hablando de una guerra económica, una guerra de una guerra comercial, ya estamos hablando de una guerra de verdad. No estoy augurando que vaya a haber una, no quisiera, pero ya se está augurando que va a iniciar una nueva guerra fría, esperemos que no, pero dicen que Estados Unidos, Reino Unido y Australia están involucrados y están dañando la paz en la región. Y es que recientemente Australia hizo un trato con Estados Unidos y el Reino Unido para comenzar un programa de submarinos de propulsión nuclear. Y también dicen que podemos esperar que los submarinos australianos se parezcan mucho a las últimas versiones de los arsenales estadounidenses y británicos. Las flotas de la Marina de Estados Unidos y la Marina Real tienen dos tipos de submarinos categorizados como misiles balísticos y de ataque. Ambos funcionan con reactores nucleares que convierten el agua en vapor a alta presión que hace girar turbinas para propulsar los submarinos. Aquí lo bueno es que en la Asamblea General de la ONU de hace 2 días, pues Biden dijo que no quiere esta nueva guerra fría con China por esta situación de los acuerdos que hicieron para la construcción de estos submarinos nucleares ahí en Australia y esta alianza que estaban haciendo. Y lo bueno es que también Xi Jinping pidió apostar por una cooperación. Bueno, y todo esto que tiene que ver con México, pues muchos mexicanos y mexicanas reales, porque siempre que hay un tipo de conflicto como este, se le pide a México ponerse del lado de uno o del otro. Y bueno, a ver, ¿qué es lo que haría México en el caso de que si estallase esta nueva guerra fría? Pues la situación sería que México apostaría a una posición neutral como siempre lo ha hecho. Ay, los panistas saldrían a llorar, por supuesto, a decir que debemos apoyar a Estados Unidos. Muchos otros tendrían la opinión de que debemos apoyar a China, que deberíamos apoyar a Rusia, a los países pues que son aliados de la potencia oriental. Pero la realidad es que siempre México ha sido un país pacifista, un país que siempre está neutral y que quiere ser amigo de todos. Y es por eso que un día podemos estar recibiendo la felicitación de cosmonautas rusos hacia México por nuestra independencia. Петр Дубров. Поздравляем всех жителей мексиканских Соединенных Штатов со знаменательной для всего мексиканского народа датой – 200-летием независимости Мексики. Более 130 лет существуют официальные взаимоотношения между Россией и Мексикой. Пройденный нашими странами путь является примером миролюбивого и взаимовыгодного сотрудничества. Он основан на чувствах дружбы и глубокой симпатии двух народов. Для народов Латинской Америки и Мексики понимание космических движений всегда шло в параллели с современной наукой.
Мексиканские ацтеки славились глубокими познанием звездного неба. Они строили космические обсерватории, наблюдали за звездами. В музеях культуры доколумбовой Америки есть множество артефактов, изображающих летающие объекты, контуры которых предвосхищают формы современных космических ракет. Así como después tener pues una buena charla con el gobierno de los Estados Unidos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, como tuvo estas llamadas que tiene muy seguidas con Joe Biden, reafirmando la gran amistad que hay entre ellos. Y no por eso dejamos de recibir, o sea, seguimos recibiendo a cualquier presidente del mundo. Por ejemplo, al presidente de Cuba, y no hay problema con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque México es un país soberano. O también podemos recibir en México a Nicolás Maduro y que esté en Palacio Nacional hablando aquí sobre la CELAC. Aunque se enojen los de la derecha, aunque se enojen los panistas. O sea, no hay ningún tipo de problema, que quede bien claro. No debemos de temer represalias porque no somos un gobierno lacayo de nadie, como sí lo podría ser el gobierno de Uruguay, que salió a hablar en contra de la idea de sustituir a la OEA en lo que es Latinoamérica. Le dijo al presidente que él no iba a ser que no iba a ser complaciente, que no estaba allí para ser complaciente con el presidente de México. Esto no significa que integrar la CELAC de alguna manera caiga en desuso la participación en la OEA. El estado más puro de una persona es la libertad. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Y pues bueno, este señor, en lugar de llamarse José Luis Lacalle, se debería llamar José Luis Lacayo, pero de Estados Unidos. Bueno, se supo ahí que tuvo una conversación 2 días antes de participar en la CELAC, que tuvo una conversación con el gobierno de Estados Unidos, donde le dijeron que iban a invertir en Uruguay y que no sé qué, y pues por eso sale ahí a hablar mal, ¿no? A hablar mal de que no va a ser complaciente con México, pero sí es complaciente con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Ahí pues se nota, ¿no? Se nota el entreguismo de este señor. Y mientras este señor ahí en la CELAC, hablando, siendo complaciente, pero con el gobierno de los Estados Unidos, pues su país se le caía a pedazos con estas protestas en contra de su gobierno. A mí lo que más me causa tristeza es que, por ejemplo, en el video que hice de este señor salgan con comentarios tan entreguistas como este señor que se llama Daniel Bepe, quién sabe quién será, que se vaya forma de distorsionar la información. Escuché el discurso del presidente de Uruguay y en ningún momento faltó al respeto ni a México ni a Obrador. Todo el discurso se refirió a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nada más. Y nunca se ve cuál es la supuesta movida audaz de México, bla, bla, bla. Defendiendo a José Luis Lacalle Pou, quien estuvo ahí directamente diciendo que no quería desaparecer a la OEA, que no iba a ser complaciente con el gobierno de México. Y bueno, ya sabemos por qué, ¿no? Por estos acuerdos que tuvo con Estados Unidos, porque van a, pues ya como les dije, van a disque invertir en su país, lo cual siempre se queda ahí, ¿no? Que, sí vamos a invertir, pero se queda ahí nada más en puros dichos. Pero me da tristeza, ¿no? Que exista gente que comenta este tipo de cosas. No saben de geopolítica, no entendieron el discurso de José Luis Lavalle Pou. O sea, es que para ellos, este presidente de Uruguay debió haber dicho: odio a AMLO, odio a México, y que se vayan a bla, 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 decir un montón de groserías en contra del presidente, para que ahí sí, ¿no? Ahí sí digan que le faltó al respeto. Pero claro que le faltó al respeto. Estaba en Palacio Nacional José Luis Lacalle diciendo: no voy a ser complaciente, no vamos a desaparecer a la OEA, bla, 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 cuando muchos países que la quieren desaparecer por su participación en golpes de Estado, como en Bolivia. Y también como ha criticado Luis Almagro al presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo incluso, señalando que hay dictadura en México, lo crean o no, es lo que ha señalado Luis Almagro. Bueno, no directamente ha dicho, hay una dictadura con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí lo ha dado a entender, lo ha señalado en algunas declaraciones que ha tenido. Y si no, ¿por qué creen que Luis Almagro se ha retratado con los prianistas cuando fueron a denunciar al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué se dejó retratar? ¿Por qué se dejó filmar? ¿Por qué firmó esta denuncia en primer lugar? Pues sí, porque les hace el caldo gordo a la oposición. Ese es su trabajo. Luis Almagro es el secretario general de la OEA, impresentable. Pero bueno, de Mexicanos y Mexicanas Reales, sé que pasamos de Aeroflot, de esta compañía que va a llegar aquí a México, Aerolínea,
a temas ya de geopolítica, pero es que todo tiene mucho que ver, todo está conectado entre sí. Y digan ustedes qué piensan sobre este tema tan importante. No le respondan a los derechairos ahí que no entienden con razones, ni con palabras, ni con argumentos. Simplemente ignórenlos. Mi nombre es Isaí Ramírez, reporté para que sea verdades. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.